¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, me informan si Profesor, muy pueden. buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, me informan si es que pueden observar las diapositivas. Sí, profesor, sí se Sí, observa. profesor, sí se puede ver ahí. Y se observa, profe. Entonces, iniciamos las clases con 12 estudiantes. Son 28 creo ustedes. Vamos a tomar la lista. Listo, estos están tomados 12 estudiantes. Profesor, buenas tardes. Diga, Si ya tomó lista, porque recién acabo de... a ver, los nombres, si alguien no está en la lista, me dice. Adrián Aparicio, Carlos Delgado, Presente, profesor. Daniel Joan Lara, Daniel Casa, Eduardo de la Rosa, Flavio Mina, Presente, Gustavo profesor. Mero, Jefferson Gordón, Luis Mario Presente. Cadenas, Luis Romario Cárdenas, profe. Luis Romario Cárdenas, perdón, Maybelline Presente, profe. Murillo, Silvio, Jean-Pierre Cortés. Ellos son los que están en clases hasta el momento. Profesor, ¿conoce? Tito Corozo, ahorita tomo nuevamente la lista para que se agregue, porque no estaba. Ya, profesor. Listo. Señorita Coveñas acaba de ingresar. Entonces el día de hoy vamos a revisar las partes fijas del motor. Señorita Coveña, por favor, ayúdenos con la lectura. Coveña, por favor, ayúdenos con la lectura. No sé si me escucha o tiene algún problema con el audio. No, no, ya listo, profe, ya le leo ahorita. Ya, el motor de, el motor de combustión interna. El motor térmico de combustión interna está formado básicamente por una serie de elementos estáticos y dinámicos, clasificados en función de la misión que cumple dentro del motor, en grupos esenciales que serían elementos fijos, culata, bloque de cilindros, cárter, elementos móviles, pistón, biela y cigüeñal. Gracias, señorita. Bueno, como hizo lecturas por su compañero, el motor térmico, un motor térmico de combustión interna está básicamente formado por una serie de elementos estáticos y dinámicos. Y se clasifica según la misión que cumplen dentro del motor. En estos nosotros clasificamos en dos grupos, que son los elementos fijos y los elementos móviles. Los elementos móviles que estamos aquí haciendo mención son los que forman la cadena cinemática. Entonces, cuando les pregunte cuál es la cadena cinemática, entonces son los elementos que está constituido por el pistón, biela y el cigüeñal. Estos tienen la función pues, de recibir la fuerza de la explosión y transmitirla directamente, transformándole de un movimiento longitudinal a un movimiento lineal. Entonces este nos ayuda pues a toda esa energía enviarla hacia la transmisión y de ahí a las ruedas. Y los elementos fijos, tenemos por la parte de arriba tenemos culata, en el medio tenemos el bloque de cilindros y en la parte inferior tenemos el cárter. Para que se entienda mejor, pues aquí tenemos un pequeño diagrama de los elementos fijos. Aquí ya tenemos los tres que mencionamos son los principales, pero a su vez existen otros elementos que vienen atornillados, diríamos, en el bloque motor y también en la culata.
Entonces entre ellos tenemos, primerito, tenemos un distribuidor. Tenemos la junta tórrica, tenemos la culata, que ya la mencionamos. Encima de la culata tenemos la tapa de la culata y tenemos la junta de la culata, o también conocida como el empaque. También tenemos las arandelas de caucho, que son horrines. Luego tenemos el colector de admisión, en la junta, tenemos el piñón de arrastre del árbol de levas, que este viene unido, pues, o se acopla pues por medio de una correa o una banda. Funciona directamente aledaño con el cigüeñal. Damos acceso a un compañero. Listo, sigamos. Seguimos bajando, tenemos el filtro de aceite, tenemos la bomba de agua, tenemos la junta de la bomba. Todo lo que se junta es prácticamente los empaques. Tenemos la polea de correa de distribución, tenemos el empaque del cárter. En la parte superior como la inferior, como decía, tenemos el cárter, tenemos la junta del tapón. Esta es una arandela de cobre, si no me equivoco, y tenemos el tapón. Luego subimos, tenemos el bloque motor, que es la parte central. Esta parte del bloque motor pues es donde se van a atornillar la mayor parte de los conjuntos o subconjuntos del motor. Y también internamente pues tiene los cilindros en los cuales va a estar pues esta cadena cinemática que les menciono. Seguimos subiendo, tenemos la junta de colector de escape. Aquí tenemos el colector de escape, que es por donde ingresa, o perdón, por donde salen los gases que quedaron pues remanentes de la explosión. Entonces esto sería pues las partes en la que está conformada un motor. Vamos a analizarlos uno por uno. Entonces tenemos la culata. Perdón un momentito. Debemos timbrar en el aula virtual porque si no ya nos ponen falta. Al compañero que ingresó al último, por favor que nos ayude con la lectura. Venga. Cárdenas, profe. Ya, siga Cárdenas. La culata o cabezote es la pieza que sirve de cierre de los cilindros, formándose generalmente en ella las cámaras de combustión. En la culata se instalan las válvulas de admisión y escape, los colectores de admisión y escape, los balancines, el árbol de levas. Además de las cámaras de combustión, la culata tiene cámara para el líquido de refrigeración y conductos para los gases de escape y aire de admisión. Gracias por la lectura. Como ven, la culata o cabezote pues es una pieza sumamente importante y a su vez también compleja, ya que este tiene diferentes orificios, tanto para el ingreso de aire de admisión como para los gases de escape. También tiene unos conductos para refrigeración, y también aquí van una serie de elementos, los cuales son los son los balancines, árbol de levas. También en la parte inferior, pues nosotros podemos ubicar la cámara de combustión. Este está hecho de un material, de una aleación de acero y aluminio. En la actualidad pues se utiliza el aluminio, ya que lo que se busca es reducir los pesos. Para vehículos de competición estamos nosotros ya utilizando aleaciones tanto de acero, aluminio y también con titanio. ¿Para qué? El titanio es uno de los elementos que proporciona menor peso y mayor resistencia que el acero. Pero en los vehículos de calle que nosotros conocemos, pues no se lo ocupa todavía, ya que el titanio tiene un precio sumamente elevado.
Entonces revisemos un poco aquí que nos dice acerca de los materiales. Yo ya les dije más o menos de algunos dos tipos. Entonces acá encontramos aleación de aluminio y hierro fundido. El señor Bolaño Reina, por favor, ayúdenos con la lectura. Señor Bolaños, ¿qué pasó? ¿Tiene problemas? Ya la ayudo. Ya. Mat, 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 materiales. Voten en Aleación. Qué ve. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo la va Estrada? Am- Sigamos Mami, Bolaños. no, Disculpe, ya. profesor, disculpe la interrupción. Es que hay muchos compañeros que no pueden entrar. Dicen que no pueden entrar, otros piensan que no hay clase, todo eso. Que salgan del enlace e ingresen nuevamente. Alex. Ya, profesor, gracias. Ya les aviso. Bueno, señor Bolaños, perdón por la interrupción, puede seguir, le escuchamos. No está compartiendo pantalla, no veo. ¿No ve? El resto, Mm. me informa si pueden Sí, observar. sí, puedo. Sí, sí se ve, profesor. Bolaños es problema de internet. Bueno, profesor, le leo, ¿qué? Continúo. Si es que puede observar la pantalla, sí, por favor. Materiales, alineación de aluminio, compuesta de aluminio, silicio y magnesio. Ofrecen buena resistencia, peso reducido y gran conductividad térmica. Permite alcanzar rápidamente una temperatura de funcionamiento y facilidad de refrigeración. Propensa a las deformaciones y el precio es más elevado. Hierro fundido, compuesta por alineación de hierro, cromo y níquel. Gran resistencia mecánica, térmica, características son la robustez y la resistencia a la deformación. Gracias, profe. Por la lectura, Bolaños. Bueno, aquí estamos viendo dos tipos, claro que ya existen en la actualidad, muchos más. Pero entre los más principales o los más ocupados, pues tenemos nosotros la aleación de aluminio, que esta no es solamente porque se menciona aluminio, va a estar solo aluminio, también esta está conformada con silicio, magnesio, puede ser bromo, cromo, entre otros. ¿Para qué se hace esto? Para nosotros obtener mejores prestaciones mecánicas, tanto como resistencia, reducir el peso, gran O sea, conductividad térmica. ¿Dura para calentarse o no se calienta, profe? Esta alcanza los niveles de funcionamiento pues rápidamente, pero a su vez también nos proporciona una buena refrigeración. O sea, de que se calienta, pero lo que hace el material es que no se eleve su calentamiento, sino que de manera normal, eso, profesor. Claro, que se mantenga pues en un estado que es más o menos de 60 a 90 grados centígrados. Una de las desventajas de esta aleación de aluminio es que es propensa a las deformaciones. Y el precio también es un poco elevado. ¿Por qué es propensa a las deformaciones? Porque el grado de fundición, digamos, del aluminio es muy bajo. Si estamos hablando de 100 grados centígrados, el aluminio ya comienza su proceso de fundición. O sea, profesor, deformaciones, ¿qué sería? Por decir que no va a aguantar, digamos, un choque, eso, algo así. Cuando se recalienta, se hace un pandeo. Se Llega pandea. a torcerse las piezas, La temperatura mismo hace deformar el... a Claro, la pieza. verán, en la parte de lo que es metalurgia, siendo referencia, todos los materiales tienen una temperatura de fundición. Al llegar a los 100 grados, pues se hace líquido. Pero al estar aliado con silicio, magnesio, este todavía puede conservar su forma. Pero existe una tabla en la cual nosotros denominamos una deformación plástica, una deformación límite
en la cual si llega a la deformación límite, si es que yo llego a ese punto, se enfría, regresa a su modo normal. Pero si ya llegamos a una deformación plástica, pues esa deformación se va a mantener, así se enfríe el material. De eso estamos hablando. Entonces este es ya cuando alcanza temperaturas elevadas, se deforma, se pandea o se tuerce, como dijo un compañero. Entonces aquí vamos a tener nosotros que el empaque ya no va a sellar correctamente y vamos a tener fugas, que es lo que lo que no debe existir en un motor. Si existen fugas, estamos perdiendo potencia. Y también estamos aumentando el consumo de agua, aceite, combustible, entre otros. Y además también todo esto que se está fugando, digamos, se va a la atmósfera y estamos siendo un foco de contaminación. ¿Alguna otra duda, señores? Solo con el aluminio, profesor, es así. O hay otros materiales que también son débiles a la hora de calentamiento. El aluminio es uno de los que alcanza pues su fundición a 100 grados centígrados y como estamos nosotros trabajando en ese rango, digamos, de 360 y 90, pues a veces sí se elevan hasta 100, 120, entonces aquí ya tenemos un pandeo. Claro que no va a ser tan notorio, sino que si nos podemos medir con herramientas especializadas, pues vamos a ver que tiene 1 milímetro, 2 milímetros de deformación o de pandeo, lo que va a provocar que cuando esté trabajando a altas revoluciones, por esto va a fugar los gases. Profe, pero eso lo Sí. puede ratificar y Claro, queda bien. claro que se lo puede rectificar, pero hay un porcentaje de tolerancia en la que se lo puede rectificar. Ya pasado ese grado de tolerancia no se puede hacer nada, necesitamos Ya no. una pieza nueva. Tenemos otro de los materiales más utilizados, que es el hierro fundido. Este también está compuesto por una aleación de hierro con cromo y níquel. Esta sí ha ofrecido grandes resistencias mecánicas y térmicas. Este también tiene una característica de robustez y una gran resistencia a la deformación. Estos están más ocupados en lo que es en vehículos de diésel. ¿Por qué? Porque son robustos y también ofrecen una gran resistencia a la deformación. Sigamos. Entonces aquí tenemos otras las partes de la culata. Tenemos un ejemplo de una culata de OHC, del árbol de levas, de que tiene en el árbol de levas en la culata. Ya depende de según la marca y disposición. Hay otros que simplemente tienen unos balancines y el árbol de levas pues se ubica en el bloque motor. Entonces veamos las partes de este. Tenemos el árbol de levas. Tenemos el árbol de levas número 1. Es el encargado de abrir las válvulas al fin de dotar de respiración al motor. Este prácticamente está encargado de abrir por medio de unos balancines. En el balancín está un seguidor de levas, puede ser tipo punta, rodillo, entre otros. Entonces al momento que la leva se extiende, pues va a hacer que se abran tanto las válvulas de admisión y escape según los requerimientos del motor. Tenemos las válvulas de escape, estas permiten la salida de los gases de escape. Tenemos las válvulas de admisión, que estas en cambio son las que permiten el ingreso del aire a la cámara de combustión. Es muy particular o muy claro darse cuenta qué válvulas de admisión y qué válvulas de escape según el diámetro. Las válvulas de admisión son más grandes y las válvulas de escape son más pequeñas. No sé si ustedes saben por qué se da esto. Corozo. No, profe, no. Profesor, He visto, pero no. No sé. yo creo que porque por la una entra el aire y la gasolina inyecta a la cámara y a lo que hace la explosión bota por medio del escape, de la válvula de escape. No, profesor, Sí, o estoy mal. así está bien, pero estamos preguntando por qué las de admisión tienen mayor diámetro que las de escape.
Bueno, nosotros como lo que nos interesa es que Será, ingrese, profe, que profe, hable en el momento de... diga Murillo Campos. Profe, porque la válvula de escape permite la salida de los gases de escape hacia el tubo y la válvula de admisión permite la entrada de aire limpio al motor necesario para la combustión. No, profe. Sí, está correcto, pero estamos hablando del diámetro. ¿Por qué la de admisión es más grande el diámetro y por qué la de escape es más pequeño? Por la función que hace cada uno, profesor. Claro, ya sabemos la función. La de admisión ingresa el aire para la cámara de combustión y la de escape sale los remanentes de la combustión, los gases. Profesor, Nosotros, ese a ver, punto, diga, profesor, si nos indica por qué una es más grande que la otra. ya a eso vamos, Cortés. Bueno, a nosotros, bueno, a la parte de ingeniería, vámonos. En la parte del diseño, lo que se quiere es obtener mayor ingreso de aire. ¿Para qué? Porque entre mayor ingreso de aire exista, mayor potencia nosotros tenemos en el motor. Como salga, eso es lo de menos. Por eso es que las válvulas de admisión tienen el diámetro más grande que las válvulas de escape. Eso es el porqué, señores. Profesor, una pregunta. Diga. Es lo que hacen a veces en las motos que dicen que las preparan, que le rectifican el cilindro al, al pistón para que haya más entrada de líquido, la moto pase mayor potencia. A ver, no. Veamos, nosotros cuando trabajamos en la preparación de motos, sí se le manda ¿cómo se llama esto? A bajar un poco Encamisar. no, a bajar un poco la cámara de combustión. ¿Cómo se hace esto? Rectificando. ¿Qué logramos nosotros con eso? Que el espacio de compresión que existe entre la cámara y el punto, y veamos, lo que llega el punto muerto superior, el pistón, pues se reduzca. Al momento de nosotros hacer que esto se reduzca, estamos haciendo que tenga una mayor compresión. Y al tener una mayor compresión, pues vamos a tener una mayor potencia. Pero estos valores de rectificación ya están estandarizados, porque no podemos rectificar más de lo debido, porque si no estamos haciendo lo contrario. ¿Alguna otra duda? No, profe, todo está bien. Ahorita me voy a abrir una pizarra virtual a ver si es que les explico de una mejor manera. Hasta que se abra, pues sigamos revisando. Bueno, seguimos viendo las otras partes que tiene pues esta culata. Tenemos el retén del árbol de levas. Falta el platillo de muelle. Sí, retén de árbol de levas. Un poquito para verle. Bueno, ya no se baja más. El retén de árbol de levas, prácticamente este retén nos ayuda a sellar para que el aceite no fugue hacia el exterior. Tenemos el muelle de la válvula. Prácticamente va a ser, al momento que es accionado, pues la válvula, este muelle va a permitir que se abra. Pero al momento de que ya la leva el balancín, digamos, no haga este efecto, o la leva ya se movió, pues le permite a la válvula regresar a su posición inicial, que es la que prácticamente está cerrada. Muchas veces, a veces también tenemos ya por la fatiga del funcionamiento de esto, también este muelle tiende ya a desgastarse y a veces no hace un correcto sellado de la cámara, un correcto sellado, por ende por aquí pueden escapar los gases. Tenemos el retén de la válvula, sella el aceite que se encuentra en la culata evitando que pase a la cámara de combustión. Cuando un retén de estos falla, pues nosotros observamos que al momento en el escape vemos un humo de color negro que nos indica pues que está consumiendo aceite. Muchas veces es porque estos
retenes ya están desgastados, o muchas veces también cuando hacen el mantenimiento le sopletean con gasolina. Entonces la gasolina lo que hace es tiende a resecarlas. Y como se va a estar en constante movimiento, pues el cauchito tiende a resecarse, ya se desquebraja y por ende por aquí va a haber fugas. Tenemos los palillos de la válvula. Este está junto a los semiconductores, permite la sujeción de la válvula a la culata. Luego tenemos los semicónicos de fijación, son dos medialunas que se encajan en la válvula y quedan bloqueando al palillo de la válvula. No sé si se ve la pantalla. Bueno, aquí tenemos una pantalla virtual, ¿no? Ya, entonces nosotros tenemos el cilindro. Y pongamos que aquí esté la cámara de combustión. La parte superior, la cámara de combustión. Entonces yo tengo que mi pistón va a comprimir hasta este punto. Esta distancia, pongámosle que sea una distancia D. Entonces yo al momento que hago eso es lo que pasa en mi cilindro, digamos. Este es el punto muerto superior. De hasta aquí llega mi pistón. Y comprimo en su interior. Estoy comprimiendo el aire combustible. Entonces es lo que yo he hecho de comprimir. Una mezcla estequiométrica, estábamos hablando de 14.7 a 1. Esta es una mezcla ideal, teórica. En la realidad tratamos de asemejar lo máximo a esto, pero no se va a cumplir. ¿Qué nos quiere decir esta mezcla? Que es 14.7 partículas de aire por una partícula de combustible. Entonces a nosotros al momento de preparar una moto, como nos decía el compañero, lo que vamos a hacer es la culata. Donde está la cámara de combustión, pues nosotros le vamos a rectificar, vamos a disminuir esta distancia. Esta distancia aquí de compresión vamos a aumentarla. Entonces nosotros vamos nuevamente a hacer el dibujo. Tengo esta distancia. Entonces esta distancia es la que yo disminuí. Acá estoy señalando con puntitos rojos. Pues está disminuido. E hice que haya una mayor compresión de los gases. Entonces, como ven, aquí ya tengo las partículas internas que están más juntas. Pero siempre, como les digo, esta
rectificado de la culata para que el espacio entre el punto muerto superior y la cámara de combustión sea menor, ya hay valores estandarizados. Porque yo no puedo hacerle que esta sea, supongamos que aquí tenga 10 milímetros. Solo es como ejemplo nomás porque no tengo los valores exactos. Y acá llego a una compresión y tengo que esta distancia va a ser, pongamos unos 8 milímetros. Entonces yo puedo hasta que este quede mayor comprimido y al tener mayor compresión, pues va a tener una mayor potencia. Por ende, esa moto va a correr más. Pero de estos valores estandarizados yo no puedo rectificar más para que haya una mayor presión. ¿Por qué? Porque estoy llegando a un punto de autocombustión. Profe, una pregunta. Diga. ¿Y si le reduce a 7 milímetros se puede o ya no? Solo hasta 8. Estoy poniendo por ejemplo nomás. No tengo muy claro los valores estandarizados, que cuánto yo puedo quitarle. Esto ya depende tanto del modelo y marca de cada moto. Porque si yo le quito más de lo que es, lo que voy a provocar es que esta mezcla se autoinflame. Entonces el pistón todavía no va a llegar al punto muerto superior y ya se va a inflamar esta mezcla. ¿Qué estoy haciendo? Que existe una contrapresión y puede ocasionar que se rompa la biela. Entonces, en vez de hacer un bien, hago que sufra rotura de la biela. Y si es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues que esta biela romperse me rompe el bloque motor. Y ahí ya tendría necesariamente que comprar otro motor. Entonces esta rectificación de la culata para competición ya está estandarizada. Y los señores que se dedican a esto ya saben ya cuánto es el máximo que ellos pueden rectificar para lograr que exista una mayor presión, digamos, de la mezcla aire-combustible y con ello obtengo una mayor potencia. Entonces los valores ya están estandarizados. Yo aquí estoy poniendo simplemente un ejemplo. ¿Alguna otra duda? No, profe. Sigamos con las diapositivas. Aquí tenemos la parte central, el denominado bloque motor, block o bloque de cilindros. Está constituido por un cuerpo estructural donde se alojan o sujetan todos los elementos o componentes, sistemas, subsistemas del motor. La forma y disposición de este bloque ya depende de qué tipo de motor nosotros estamos trabajando. Nosotros ya observamos ya una clasificación en la cual teníamos cilindros en línea, horizontales, opuestos, en B, W. Esto ya depende mucho de esa clasificación. Además, el bloque motor contiene los cilindros, los apoyos del cigüeñal y de la culata, las canalizaciones o los conductos tanto de refrigeración, engrase, entre otros. También tiene orificios, dependiendo del motor, para que ingrese, pues sería aquí los sensores y actuadores. Tendríamos el sensor de temperatura, bomba de agua, tendríamos también el sensor de temperatura de refrigerante, entre otros. Entonces sí es una pieza un poco compleja que nos ayuda pues a sostener en gran parte todas las partes o todos los sistemas que conforman el motor. Actualmente pues se trata de reducir al máximo el peso de estos elementos, ya que si los fueran fabricados solamente con acero o hierro fundido, pues tendrían gran peso. Y hoy, como existe grandes avances en lo que es la denominada metalurgia, ya estamos hablando de esta reducción, cómo se la hace por medio de fundición en la cual se va a alear con otros elementos. Entonces aquí tenemos que su principal fabricación es de aluminio, cuyos principales
aleantes son el silicio, el hierro, o también tenemos el silicio y el cobre. El uso de estos materiales reemplaza en la fundición de hierro utilizados anteriormente por su principal ventaja, que tiene una densidad mucho menor, lo que se produce un ahorro significativo de energía. Entonces aquí vemos el bloque motor o bloque de cilindros. Primero, por parte superior, tenemos los orificios donde van los cilindros, o los cilindros donde nosotros vamos prácticamente a ubicar aquí los pistones. Tenemos las cavidades para empujar las válvulas. Tenemos el acoplamiento para la bomba de agua de refrigeración. Tenemos también el acoplamiento a la bomba de gasolina, el acoplamiento del distribuidor accionado por el árbol de levas. Tenemos el acoplamiento del soporte del filtro de aceite. Tenemos por la parte inferior pues los cojinetes de bancada para sujetar el cigüeñal. Entonces, como ven, es una parte muy importante, la cual prácticamente va a sostener mayor parte de los elementos que hacen posible pues el funcionamiento del motor. En el dibujo ya podemos observar algunas de sus partes, pero aquí vamos a detallar un poquito más. Entonces, ¿cuáles son los componentes? El bloque, a pesar de que lo que ya hemos mencionado, pues es una sola pieza, y a su vez lo podemos fragmentar en las siguientes componentes: cilindro o camisas. La parte superior, estamos observando pues los cilindros o las camisas. La bancada en la parte inferior, cojinetes de bancada. Las venas o conductos de lubricación. La base para la bomba de agua. Cojinete principal para las bielas. Todo eso tenemos nosotros en el bloque motor. Entonces tenemos los cilindros o camisas. Veamos quién nos ayuda con la lectura. Señor Estrada, por favor, ayúdenos con la lectura. Los cilindros o camisas son cavidades por donde se desliza el pistón en forma ascendente y descendente. Puede estar mecanizado el mismo bloque o puede ajustarse a una pieza extraíble llamada camisa. Su suspensión interna, al estar en continuo razonamiento con el émbulo, sometido a fuertes presiones hasta temperaturas requeridas de una superficie perfectamente rectificada y pulida, pero no aún acabado. Espejo. Las características que ha de reunir dichas cavidades son: podemos clasificarlos de la siguiente manera. ¿Todo, profe? Sí, claro, lea. Del tipo húmedo está caracterización es denominada de esta forma, ya que el cilindro siempre está en contacto con el refrigerante. Normalmente son intercambiables las precauciones que se deben tomar en este tipo de camisa es la instalación de su liga y la verificación de sobresaliente de la camisa sobre el
monoblock. Este tendrá de O a 45. Así es, profe, perdón. Le han puesto .045 a .053 A pulgadas. 0,53 Pulgadas. pulgadas. O de acuerdo a la... No, de acuerdo a las especificaciones del fabricante, del tipo seco. Esta camisa normalmente viene del mismo material que el bloque de cilindros y cuando sufren algún tipo de desgaste los podemos encontrar en estándar de más .020 pulgadas más 0.30 pulgadas más 0.40 pulgadas y más 0.60 pulgadas. Gracias por la lectura. Bueno, los Gracias. cilindros o camisas, pues ya mencionamos, esa es la parte donde se desliza el pistón de una forma ascendente y descendente. Estas pueden ser mecanizadas al bloque o pueden ajustarse a una pieza extraíble. La pieza extraíble es la que nosotros la conocemos como camisa. El acabado de este, pues, es un acabado no tanto un acabado de espejo. También es pulido, rectificado. Pero ¿por qué no tiene un acabado de espejo? Este no debe o no puede tener un acabado de espejo, ya que si tiene un acabado de espejo va a hacer que el aceite no lubrique correctamente. El aceite va a chorrear de forma rápida por esas paredes porque no tiene algo que le haga que se detenga o que baje con menos velocidad. Entonces por eso tenemos una rectificado, un tipo pulido, no tanto espejo, porque si tiene muy espejo pues va a haber menor fricción y el aceite no va a cumplir con su misión, que es la de lubricar. Para nosotros tomar en cuenta estas cilindros o camisas tenemos dos clasificaciones. Tenemos del tipo húmedo y del tipo seco. Del tipo húmedo pues estamos hablando que son camisas propiamente, las cuales se puede extraer. Para cuando nosotros ya tenemos que reparar un motor, tenemos de estas camisas podemos nosotros rectificar. Tenemos 0.45 a 0.53 pulgadas. Si ya se pasa de esta tolerancia, digamos, nosotros ya tenemos que reemplazar esa camisa. También existen ya, o tenemos nosotros que hacer, tomar las especificaciones también directamente del fabricante. De tipo seco, pues normalmente vienen fabricadas o simplemente se mecanizan en el propio cilindro. Es una sola pieza y es del mismo material. Igual a esta, para su rectificación tenemos desde 20 pulgadas, 30 pulgadas, 40, 60, hasta llegar a 1 pulgada. Ya cuando es mayor a 1 pulgada, pues el motor ya no se puede, digamos, reparar. ¿Por qué? Porque ya extendió este porcentaje. Lo que muchas veces hace es introducirle a presión una camisa y poner un cilindro estándar. Perdón, un pistón estándar. Entonces aquí tenemos la diferencia sobre las camisas secas y las camisas húmedas. Tenemos la bancada, que se encuentra pues en la parte inferior del bloque. Esta pues es donde se va a reposar, digamos, el cigüeñal. La bancada es una vez un cilindro, la bancada es a la vez la que de los cilindros es una parte importante del motor, ya que es donde se va a instalar el cigüeñal. Se ubica en la parte inferior del monobloc. Por cada una de estas pues tiene cada una de estas, prácticamente el cigüeñal es un eje acodado. Aquí es donde nosotros vamos a poner la biela. De un extremo va a estar ahí la biela y al otro extremo va a estar el pistón.
La tolerancia máxima que nosotros debemos tener en cuenta que es 0.2. Claro, para nosotros atornillar ya, digamos, el cigüeñal con la bancada, pues cada fabricante tiene las libras de fuerza que nosotros debemos, digamos, torquear para que el cigüeñal, pues, gire sin ninguna novedad. Ya que si nosotros dejamos muy flojo, pues a las altas revoluciones que se maneja el motor, se tiende como a vibrar. Y el momento que tiende a vibrar, nosotros hacemos que este se pandee. Y con esto pues vienen unas grandes irregularidades dentro del motor. También hacemos que las camisas, pues, sí, las camisas, digamos, aquí en medio de este vienen unas pequeñas bancadas, que son unas láminas, media luna. Entonces, si nosotros dejamos muy flojo, también corremos el riesgo de que estas se muevan. En el otro Por eso caso, le llaman las chapas de bancada, ya. también conocidas como chapas de bancada. Entonces, estas al momento de estar flojo, pues se mueven y van a hacer que este se sujete, digamos. Y al momento de sujetarse, vamos a hacer una contrapresión, vamos a estar haciendo que este no se mueva. Y debido a la gran presión que ejerce por la explosión, vamos a hacer que este sufra un desgaste prematuro. En el otro caso, si nosotros ajustamos de una manera excesiva, lo que vamos a hacer es que estas camisas o chapas que dijo de bancada que dijo su compañero, pues en el peor de los casos, por el movimiento que ha ajustado y con la fuerza que va a provocar la explosión, vamos a hacer que esto se funda. O igual vamos a provocar que esta cigüeñal se desgaste de una forma excesiva. Y eso es lo que nosotros no se quiere. También cuando nosotros armamos esta parte, debemos hacerlo en un ambiente sumamente limpio, ya que la menor impureza o polvo o alguna otra suciedad que ingresa a este, pues va así, con el movimiento que se realiza aquí, las grandes revoluciones va a hacer que se rayen estas chapas de bancada y estas tendríamos que cambiarlas. Por eso el nivel de tolerancia máximo es de 0.02 pulgadas. Bueno, vamos a ver un poquito sobre las ventajas de la lubricación y el enfriamiento. Entonces, nosotros aquí en el cigüeñal, como podemos ver aquí en el gráfico de color rojo, pues estamos simulando pues lo que dice aquí las venas, por donde van a circular pues el aceite. Entonces, para la lubricación, igual, también van a haber conductos por donde va a ir el líquido refrigerante. Entonces, una parte, la lubricación, sí es muy importante que exista en un motor, ya que nosotros tenemos internamente partes metálicas que están en movimiento. Y estas al estar en contacto metal-metal, pues vamos nosotros a provocar que exista un desgaste excesivo. Y con ello pues estamos disminuyendo la vida útil del motor drásticamente. Por eso es muy importante referirnos a este tema de lubricación. También existe una materia que es encargada de todo lo que es la lubricación denominada la tribología. Esta nos especifica pues las viscosidades de los aceites, tipos de lubricación, entre otras información muy interesante, la cual nosotros debemos tomar en cuenta al momento de diseño de estos motores. Entonces, ¿qué nos dice? Por esos conductos pues circula el lubricante, que pues en este caso puede ser aceite, desde la bomba de aceite hacia los diferentes puntos del motor. Y el refrigerante obviamente por conducto completamente diferente. No se olvide, los conductos de lubricación y de refrigeración nunca se topan entre ellos, son conductos totalmente diferentes. Al momento de nosotros revisar el bloque motor, debemos sí tener precaución que estos no estén tapados, obstruidos o que tengan fisuras, ya que al momento de tener una fisura, estamos haciendo que posiblemente este aceite ingrese a la cámara de combustión o ingrese a los cilindros o al cilindro y provocando pues que haya una quema de esto, digamos.
o también que se pueda mezclar con el líquido refrigerante. ¿Qué pasa cuando el aceite ingresa a los cilindros? O también el, o también digamos el refrigerante. Muchas veces sí se ha oído, ustedes han de haber escuchado que se dice se sopló el empaque del cabezote. ¿Y cuál es una muestra clara? Que nosotros al momento de sacar el tapón, pues por donde introducimos el aceite, por ahí sale como si estuvieran soplando. Y si vemos en la tapa, esta tapa se torna un tanto lechosa, digamos, por el aceite y el agua que prácticamente se mezclaron. Esto puede ser bien solo aceite o solo agua. Al momento de esos introducirse en la cámara de combustión, pues son líquidos, son fluidos, los cuales tienen poca compresibilidad. Y al momento de que estos sean unos fluidos que no tienen mucha compresibilidad, van a hacer que haya un sobreesfuerzo. Y ese empaque pues no resista y se vaya, provocando que se mezcle el aceite y el agua, pues y esto nosotros podemos observarlo en la tapa, pues que se torna de una forma lechosa, de un color blanquecino. Otro elemento que nosotros podemos identificar en el bloque motor es la base para la bomba de agua. Se ubica ligeramente cargada a un costado, normalmente al lado izquierdo por la parte frontal del motor, y se comunica con los conductos de refrigeración del monobloque. Nosotros lo que debemos revisar en esta es que no exista corrosión. Recuerden que en la mayoría de vehículos, no en todos, ya en los más actuales, ya creo que la mayoría está utilizando un refrigerante. En la antigüedad, pues la mayoría simplemente ponían agua. Y recuerde que el agua tiene minerales, los cuales tienden a oxidar esas partes. Y como les digo, son partes metálicas, los tienden a oxidarse. Como ven aquí, nos vuelvo a recalcar. Deben verificar que no esté corroída, que no esté óxido o que esté picada, provocando normalmente por tener demasiado tiempo el refrigerante o usar solamente agua de la llave. Recuerden que nosotros debemos hacer el mantenimiento. No sé si ustedes tienen conocimiento, cada cuánto se debe cambiar los fluidos. Todos los fluidos de un vehículo. Cada 6 meses. Seguro, Bolaños, cada 6 meses. Cada que el Eso no se vehículo lo cambia. requiera. Dependiendo del recorrido que tenga el vehículo, profesor. Cada recorrido, ¿no es, profesor? No, Dependiendo de cuántos kilómetros hay de recorrido. ya. Vamos. Sí, sí, es verdad. Ya, Estrada. Nosotros, para lo general, vamos desde Bolaños. Bolaños sí tiene en parte razón, porque hay muchas personas que a sus vehículos casi no los ocupan o los tienen guardados. Entonces aquí sí es recomendable cada 6 meses hacer el cambio de este fluido, de este refrigerante. O si tienen puesto agua, pues cambiar el agua. Pero lo recomendable de un vehículo que yo lo ocupo constantemente a diario es realizar este cambio cada 50.000 kilómetros de recorrido. Entonces sí, tengo en cuenta que cada 50.000 kilómetros de recorrido yo tengo que cambiar todos los fluidos de mi vehículo o reemplazarlos. ¿Qué son estos fluidos? Líquido refrigerante, líquido de frenos, y de una vez pues la acompaño con un cambio de aceite. Ya depende, ya, pues, si es que el cambio lo hago cada 5.000 o cada 10.000, dependiendo del tipo de aceite que yo utilice. Si utilizo un aceite mineral, pues el mantenimiento es cada 5.000. Y como ven, cada 5.000 hasta llegar a 50.000, pues coincide. Cambio de aceite, filtros y todos los fluidos que tiene mi vehículo. Igual si lo hago cada 10.000 utilizando un aceite sintético, igual tenemos a los 50.000 que cambiar todos los fluidos.
Es recomendable. Ya. Tenemos los cojinetes principales y de biela. Entonces aquí tenemos las chapas que decía el compañero. Los cojinetes principales y de biela. Son de tipo liso. Son dos piezas que se ensamblan alrededor del cigüeñal. Cuentan con una ranura con el propósito de facilitar adecuadamente la circulación de aceite por parte de la cual llega a las bielas. Concluyendo, pues los tipos de cojinetes de bancada: valeros, bujes, metales, chumaceras, etc. En el caso de que soportan el cigüeñal y el árbol de levas, tenemos radiales, axiales y oxoradiales. Esto ya depende de cada tipo. Como vemos en la figura, nosotros estamos utilizando el Plastic-Check, creo que no, si no me equivoco, que es un tipo de plástico en el cual nosotros hacemos el apriete. Plastic-Gate, eso. Entonces, nosotros con esto pues podemos nosotros torquear, digamos, y luego aflojar y le hacemos girar al cigüeñal y luego quitamos uno de estos y vemos si es que el apriete es correcto. En el caso, siempre debemos nosotros rectificar esto. Muchas veces, a veces las bancadas se ponen al revés. Y si doy el apriete, digamos, que me dice el fabricante, vamos a encontrar que eso está muy ajustado. Por eso también cuando nosotros desarmemos tenemos que tener en cuenta hacia qué lado están estas bancadas. De lo contrario, pues damos el torque que es según el fabricante y nos vamos a topar con la penosa realidad que está muy ajustado. Al momento de hacer una prueba, pues vamos a ver que el árbol de levas, pues tenemos dificultad al momento de girarlo. Bueno, entre los tipos de bloques de cilindro, pues tenemos, prácticamente hace referencia a la clasificación según la disposición de los cilindros. Entonces aquí tenemos un bloque con cilindros en línea. Este es uno de los bloques motores pues, más utilizados en la actualidad. Entonces este tipo de motores de cilindros de forma un bloque y está dispuesto uno a continuación del otro en forma vertical. Son los más utilizados en los turismos de baja y media gama. Luego tenemos un tipo de bloque tipo en B. Los cilindros forman dos bloques, cada uno con la mitad de cilindros, juntándose en una sola pieza con bancadas en común. Las bancadas en común son en el cigüeñal. Como dice su nombre, pues tiene una forma de B, cuya inclinación varía en función del fabricante, aunque los más comunes son de 120 grados. Nosotros en motores en B encontramos 60, 90, no, sí, 60 y 120. No encontramos más. ¿Por qué no abrirle más grados? Porque se dificulta. ¿Por qué no poner más de un motor V12? Creo que es el que tiene máximo. Un cilindro, el V12 es que tiene más, prácticamente. Tiene 6 de cada lado. Pero ¿por qué no ponerlo más? Pues tener un cilindro, un V12, un B14, 16, un 18. No se puede. ¿Por qué? Porque no existe un material pues tan resistente. Deben ustedes tener en cuenta que estas bancadas siempre van a ir hacia el cigüeñal. Entonces al momento de nosotros tener más cilindros va a haber más fuerzas. También va a ser un poco más dificultoso tratar de conseguir el equilibrio que se requiere para que el motor no vibre y funcione de una manera pues digamos estándar. Porque si no logro tener un buen equilibrio de estas fuerzas, vamos a tener ruidos molestos, vibraciones. Y si existen vibraciones, desgastes excesivos. Tenemos cilindros opuestos, también llamados motores boxer. Los cilindros forman dos bloques, cada uno con la mitad de los cilindros, juntándose a una sola
con una sola bancada en común. En estos motores la inclinación de los bloques es de 180 grados, es decir, que están uno enfrente del otro. Bueno, la parte final o la parte inferior, digamos, en la que nosotros encontramos en nuestro motor es el cárter. Aquí es prácticamente un depósito donde se encuentra todo el aceite lubricante que permite la lubricación del cigüeñal, los pistones, árboles de levas y otros mecanismos móviles del motor. Durante el tiempo de funcionamiento del motor, una bomba de aceite extrae este lubricante del cárter y lo envía a los diferentes mecanismos que requieran la lubricación. Entonces, tenemos en imagen, tenemos el cárter de aceite, el colador de aceite. Una de las funciones del aceite, a más del lubricante, es de limpieza, ya que este va lubricando y va bajando todas las impurezas que nosotros podamos encontrar en el motor. Y por ende, pues es necesario que exista un colador de aceite. ¿Para qué? Para que la impureza se quede en el fondo del cárter y no vuelva a subir hacia el motor. Por lo general estos suelen estar realizados por una fundición de hierro, pero en los motores... ¿Qué es un imán? Claro, ¿cómo se llama este? También para ayudarnos a que estos materiales no vuelvan a subir hacia el cilindro u otros componentes móviles, el tapón, entonces pueden observar que es imantado, es un imán, como dijo el compañero. Bueno, sigamos. Entonces, como ven, para motores, este es fabricado por lo general de fundición de hierro, pero para motores en gasolina y diésel potentes o en los que ya tenemos en la actualidad. Recuerden que en la actualidad tenemos otros motores ya de altas revoluciones. Entonces aquí ya este ya es fabricado con una aleación de aluminio. Para así pues nosotros también poder enfriar el aceite. Recuerden que el aluminio es uno de los metales que disipa con mayor facilidad el calor. Entonces la fabricación del cárter hoy en día se la realiza con una aleación de aluminio o magnesio. Las partes del cárter. ¿Cuáles son sus partes del cárter? Nosotros tenemos, entre ellas tenemos el cárter superior o cárter del cigüeñal, que es la parte la que va atornillada al bloque motor. Tenemos el cárter inferior o cárter, como su nombre lo indica, es la parte inferior. Es el depósito donde va a estar el aceite y donde nosotros queremos que esta suciedad que el aceite va a ir atrayendo, pues se quede ahí. Tenemos el cárter de mando, que es una característica, una forma de tapa. Está fijado en el cárter superior e inferior, cerrando en la parte delantera del motor, que protege los engranajes y la distribución. Es una pequeña protuberancia que tiene el cárter. Entonces, señores, esto sería todo lo que son las partes fijas del motor. Y también hemos revisado un poco lo que son las partes móviles. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Profesor, una pregunta. ¿El cárter superior o el cárter que va ensamblado en el motor es el mismo que usted dice? Claro, es el mismo. Simplemente estamos haciendo una división. Recuerden que el cárter es una sola pieza, pero entre sí estamos dividiéndolo en cárter superior, cárter inferior y cárter auxiliar o medio. Pero es una sola pieza. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, otra pregunta. Los motores en B, o sea, los que llevan más cilindros, ¿esos motores tienen más potencia que los motores normales o es por nombre o porque los quisieron hacer así nomás? ¿O tienen la misma potencia que los otros? A ver, el motor, entre más cilindros tenga, tiene mayor potencia. ¿Por qué? Estoy quemando más combustible. Pero si yo tengo una disposición en línea, imagínese.
tener 12 cilindros en línea. ¿Qué implica? Que voy a tener un motor sumamente grande y necesito pues una carrocería que cubra ese motor. En vista a eso, que hoy se quiere tener pues motores más pequeños y potentes, se hace una distribución en B. ¿Para qué? Para tener un motor más pequeño y con mayor potencia. Ah, ya, profesor, ya entendí esa parte ahí. No lo hacen en línea porque después se hacen demasiado grandes. Claro, Eso lo hacen- demasiado grandes. Ya, profesor. ¿Alguna otra pregunta, señores? No, profesor. Todo Entendido, claro, ok. profe, todo claro. Ya, señor. Claro como el agua, profe. Gracias, Cárdenas. Bueno, señores, con esto pues damos por terminada la clase de motores de combustión interna. Agradeciéndoles por su participación, que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana. Pasen bien. Pase bien, profesor, buen día. Hasta Gracias, mañana, profe. profesor. Cuídese. Bendiciones, profe. Mañana, Bendiciones. Gracias. Mañana, profe. Mañana, profe. Hasta mañana. Mañana, profesor. Hasta mañana.